A todos buenas noches, hermanos, devotos y autoridades. Las que en nombre de esta ciudad, su excelentísimo ayuntamiento, la institución provincial y andaluza y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, hoy os hacéis parte de la historia de Motril, especialmente a nuestra iglesia y con marcado cariño a quien nos ha guiado en este aniversario, mi admirado don Hermes, como va nuestro aprecio fraterno a la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei y su evangelio vivo en esta ciudad y, por supuesto, a la autoridad portuaria, el cronista oficial y quienes son escribientes diarios de esta tierra. A los que hace 3 décadas nos embarcaron en el sueño de fe de la coronación canónica. A los que a lo largo de todo un año, el de 2025, lo han replicado con su esfuerzo desde su Junta de Gobierno, la de la Hermandad Patronal, y a quienes siempre supieron que la fe y Motril se escriben con el nombre de Nuestra Señora de la Cabeza. Los tiempos de este mundo no son los de Dios, que prevé y camina de otra forma. Abril se antoja perfecto para dar a conocer el trabajo culminado de todo un aniversario de coronación y que estrena hoy un documental y la presentación de un libro. El primero de los mismos aborda la antropología, la ciudad, la calle, el día a día de los motrileños. La versión audiovisual es producto de Omibu, la solvente empresa tecnológica que es hoy ya un motor creativo y de referencia en toda Granada. Nos place contarles desde una mirada cercana el sentido y sentimiento que despierta Nuestra Señora de la Cabeza. Es una osadía procurar que más de 5 siglos de una imagen colosal en la historiografía del arte y el resumen intacto y perfecto de la propia ciudad durante todas las generaciones de los suyos hasta hoy pueda describirse gráficamente, si no es desde la proximidad del género que hoy desvelamos. Con los ojos de la fe, la historia y de la cultura, es el documental de la patrona de Motril. Disfrútenlo. Cuentan nuestros abuelos que en los albores del siglo XVI una embarcación portuguesa, en su navegar, fue sobrevenida por una gran tempestad. Los marineros, invadidos por el pánico, se encomendaron a una pequeña talla de la Virgen María que llevaban con ellos y le prometieron que allí donde cesara la mala mar, la dejarían para que el pueblo le rindiera culto. Quiso la Madre de Dios que fuese en Motril, y cuando la desembarcaron, la playa se cubrió de azucenas y fue llevada a la ermita de Santiago Apóstol en la ciudad, y Motril le dio por nombre Cabeza, y en agradecimiento le construyó un templo en el punto más alto de la ciudad y que hoy es su real santuario, y la nombró patrona, y Motril creció en torno a ella, a su Virgen, a su madre, y su pueblo la coronó. Las historias que al final te cuentan, porque yo, por ejemplo, no viví ese gran día de la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza del año 2000, te cuentan que fue un gran día de júbilo en la ciudad de Motril, a la que asistieron prácticamente
todos los ciudadanos para ver a su patrona coronada. Las coronas han sido acercadas hasta el altar mayor por parte del hermano mayor de esta hermandad de la Virgen de la Cabeza, Francisco Lorenzo, junto con el comisario de la coronación canónica, Antonio Posadas Chinchilla. Ahora mismo el arzobispo está dando lectura a ese decreto de la coronación. Fue una cosa del sueño, porque hay que ver, hubo que hacer tantas cosas y trajimos algunos paneles de Sevilla para adornar el frontal porque era muy grande y hubo que hacer una escalera para que se subiera el señor arzobispo a coronar a la Virgen. Y fue un momento histórico en el cual estábamos pues todos muy concentrados en la coronación de la Virgen. Fue una cosa muy estudiada, pero en fin, siempre hubo improvisaciones y cosas de esas, ¿no? No me apunto yo solo la idea de la coronación, fue un conjunto de ideas que fuimos madurando y efectivamente llegó el momento en que pudimos hacerlo. Y parece que estoy viendo al señor arzobispo, que es muy bajito, subiendo la escalera. Digo, vamos a ver la escalera si tropeza o algo. Así es que estuvo muy bien. Este es el momento más histórico. Yo creo que ahora que van a coronarla ella tendríamos que guardar silencio, porque esto ya es historia. La multitud prorrumpe en un aplauso que pueden ustedes. Apenas si pude ver la coronación porque se me cayeron las lágrimas. Fue una lucha constante porque esto parecía imposible y llegamos al momento de poder ser, pues para mí y para todos los demás, fue un momento histórico. No solamente mereció la pena, sino que si hubiera que hacerla 200 veces la haríamos, porque fue una cosa tan grandiosa que nos pareció, todos los trabajos que hicimos nos parecían pocos para cómo resultó la coronación. Convocamos a la gente de Motril y solamente pusimos 1000 sillas para la gente, pero había mucha gente después detrás de pie porque en fin no había cantidad así. O sea que pusimos la silla en semicírculo para que estuviera viendo toda la coronación y estuvo muy bien. En ese gran año 2000 que Motril quiso coronar a la Virgen de la Cabeza por decisión del arzobispo don Antonio Cañizares, la Junta de Gobierno de aquel momento decide que la Virgen vaya por las iglesias, por algunas de las iglesias de Motril. Y una de las iglesias que no se pudo visitar fue San Antonio. Y bueno, en esta conmemoración del 25 aniversario retomamos esas visitas pastorales a las parroquias más alejadas de Motril, de la Virgen de la Cabeza, y se coge por primera vez la idea de que la Virgen de la Cabeza visite San Antonio, y bueno, como primera vez que pisa esa iglesia.
Una y mil veces podríamos volver a hacer lo mismo, porque después de la experiencia que tuvimos con todos los actos, porque hubo una cantidad de actos enormes. Recuerdo que llevamos a la Virgen cuando apareció en la Azucena y la metimos en el agua con la luna reflejada en el mar, y fue una cantidad de detalles enormes, ¿sí? Sí. La Virgen la llevamos a todas las parroquias y se quedaba allí. Al día siguiente la recogíamos y hubo un movimiento como eclesiástico muy bueno. O sea, la gente se identificó mucho con la Virgen. Como en casi todas de las visitas que hemos hecho, son sentimientos sobre todo de emociones. Ves cómo la patrona entra a una iglesia llena de gente que es un sentir, que te piden que la Virgen esté más cercana. Y en esos lugares donde se hace más necesaria la visita de la patrona de Motril, como es San Antonio, la parte más alta de Motril, la parte más elevada, prácticamente es una similitud el Cerro de la Virgen con donde está la iglesia de San Antonio, la otra parte, el norte de Motril, elevada también, ¿no? Y lo que se me pasa por la cabeza es cuántos años, más de 5 siglos Motril, y que no haya podido ver uno de sus sitios más, otro de los sitios más devocionales de Motril, como es San Antonio. Y bueno, tocaba que ya visitara también aquel pedazo de Motril. Estar en iglesias en los que la Virgen de la Cabeza nunca ha estado, sí que es verdad que se notaba en todas las misas de la semana que estaba la Virgen en esa iglesia, pues que la gente mayor iba para verla, porque no siempre cada uno va a su iglesia, y el tener la oportunidad de poder estar con la patrona, había mucha gente mayor que le gustaba. Lo que más se me queda en la cabeza es, y en el recuerdo, es la alegría, es la gratitud, es el amor con el que se recibió a la patrona de Motril, porque se volvía a retomar esas visitas que nuestros hermanos de aquella época, del año 2000, decidieron hacer, y que agradecemos que lo hicieran porque nos enseñaron el camino que teníamos que seguir. Y anécdotas, pues sí, alguna anécdota de que algunos nos decían que la Virgen entraba pero que no iba a salir, que esas visitas a cada una de las parroquias, que a lo mejor se acababa en aquel momento, como nota curiosa y como nota simpática de cada una de las visitas. Mucho agradecimiento y mucho amor. Más de 300 años hacía que la Virgen de la Cabeza no procesionaba en talla. Es una cosa que en este 25 aniversario hemos querido hacerlo, también haciéndolo coincidir de un pequeño templete que también
era una forma usual que la Virgen de la Cabeza tomaba en aquella época, también lo hemos retomado. Y bueno, son pequeñas cosas importantes, pequeñas cosas en el caminar de la hermandad, en el caminar de la historia de la Virgen de la Cabeza, que también había que tocar en este 25 aniversario, porque también hay que ser justos con la historia y que la gente pueda disfrutar lo que nuestros antepasados ponían en la calle y en la forma que lo hacían. Compartir con tus amigos y tus compañeros, portarla o guiar a la Virgen es un orgullo, el mayor de los orgullos, portar a la patrona de Motril por las calles para sus ciudadanos. Poder estar, aunque no sea de forma directa, poder participar ya no solo en el 25 aniversario, sino todos los años, en prepararla y arreglarla, pues la verdad es muy bonito, es un privilegio. Venir al santuario todas las semanas a rezar, pues al fin y al cabo se genera una conexión, ¿no? Como has dicho, con la imagen, con la Virgen en sí, porque forma parte de mi día a día. Ya no solo el 15 de agosto o la preparación para ese día, sino día a día ella me acompaña. Al final el santuario es un poco como la casa de todos los motrileños, ¿no? Es uno de los monumentos más característicos de Motril y siempre los motrileños y yo mismo nos sentimos aquí como en casa. Para mí venir aquí es esa paz de verla a ella y estar junto a ella. La cara tiene una majestad, una belleza de la Virgen, o sea que te da una satisfacción el ver, porque la Virgen es preciosa, cuando se pone en talla es una talla magnífica, ¿sí? Una vez que la restauramos se quedó estupendamente. Es mi Virgen, es la patrona, entonces siempre la veo perfecta, siempre la veo como a ella. La palabra que yo utilizaría sería protectora, esa protección como madre y como protectora mía y de todos los motrileños. Cualquier motrileño que pase por aquí, por el santuario, sabe que siempre va a tener a su madre. Estamos aquí por ella, simplemente. Trabajamos todo el año por ella y es nuestra razón de ser. Es muy bonito porque todo lo que digo, trabajamos para ella, entonces se crea una conexión entre todos. Al final yo siempre pienso que las hermandades tienen que funcionar con ese impulso de la gente más joven, pero siempre escuchando y teniendo en cuenta a la gente que nos ha precedido y que ha construido lo que nosotros estamos viendo ahora. Creo que ahora mismo, a día de hoy, las cofradías en general están en auge. La gente joven tiene mucho interés por las cofradías. A nivel humano creo que también estamos en un pico muy alto, en una ola muy
muy alta y creo que es muy interesante la época en la que estamos viviendo a día de hoy en las cofradías. Las hermandades cambian porque cambia la sociedad. La hermandad de hace 25 años no es la misma que la hermandad de primeros de siglo, del siglo XX. La hermandad es algo vivo porque la gente que la integra son distintas. Entonces, pues bueno, cambian las caras, cambian la forma de llevar la hermandad, cambian la forma de verse la hermandad en la calle. En fin, la Virgen de la Cabeza siempre ha tenido un mismo diseño de puesta en la calle, pero bueno, ¿qué cambia? Pues hay hermandades que en el año 2000 no estuvieron porque no existían y que estuvieron ahora. Lo que cambia es la gente que vamos alrededor, la gente que comanda un proyecto en un momento determinado de, como he dicho, de más de 5 siglos, y que lo único que tenemos con respecto a unos a otros es el momento temporal en el que cada uno nos toca vivir y nos toca estar en ese momento. Muy bien, ahora 2. 1 y 2. Y 2. Y hay que esperar. Espera. Más de 500 años y la Virgen de la Cabeza, pues bueno, no había estado en besamanos. Y en un momento en el que, bueno, hay tanta necesidad de ella, hay tanta necesidad de hacer catecismo, es una buena forma de que la gente esté más cerca de la Madre de Dios. Y es una buena forma de que se marque ese punto histórico de que la gente también esté cerca de ella, le bese, le pida, le dé gracias, porque la Virgen de la Cabeza es la madre que todos tenemos en la cartera, la madre que todos tenemos debajo del cristal de la mesa, pero tenerla tan cerca creo que son improntas que se han quedado en la retina de muchos morrileños en este 9 de febrero. Muchos ancianos tuvieron la oportunidad de venir de residencia y la verdad es que el poder acercarle la Virgen, que al fin es de todos, porque es, pues, lo que digo, la patrona del pueblo, me pareció una oportunidad muy bonita, sobre todo pues, para las personas mayores que no suelen o no tienen la oportunidad de salir por diversos motivos, de salud, pues es la verdad que una oportunidad muy buena. A la Virgen solamente le pido que, como siempre, que sea humilde y que nunca me olvide de ella. O sea que son cosas muy íntimas que no puedo exponer, pero que yo cuando entro por la puerta ya me noto un latido especial en el corazón. Agradecerle todo. Agradecerle todo lo que me ha dado, todo lo que me da, lo que escucha, y que me ayude a saberla escuchar más y a ayudar a todo el mundo, porque en todas las personas está ella y está su hijo. Entonces eso, pues, cuando estoy solo, supongo que como todos, hablamos con nuestra madre, hablamos con ella y bueno, le contamos pues todo lo que llevamos en el corazón, ¿no? Son momentos íntimos y son momentos que, bueno, se quedan para cada uno. Me emociono delante de ella y en especial este año. Este año ha sido un año muy especial para mí, sobre todo este 15 de agosto. Para mí el manto celeste, el que lleva ahora mismo la Virgen, es uno de mis favoritos, sobre todo porque es el primer recuerdo que tengo de la Virgen con ese manto
Entonces tengo como una conexión, es como un, no sé, que me produce como un sentimiento de que sea el primer recuerdo que tengo de la Virgen, por eso es mi preferido. Mi primer año como delegado de horquilleros y creo que siempre se quedará en mis recuerdos. Ser el delegado de horquilleros de la patrona de Motril es un orgullo muy grande para mí y esta salida, al ser la primera, creo que va a ser el recuerdo. Por tal como ha sido, como lo hemos vivido, creo que se va a quedar siempre en mis recuerdos. Para mí mi Domingo de Ramos no me lo puede quitar nadie y también el 15 de agosto es un día que está marcado en el calendario y no se puede mover. Yo soy de los que piensan que el día 15 es muy importante, el día 13 es muy importante, pero el día 16, el 17, el 18, esto es como la primera comunión. La primera comunión es la felicidad de un niño porque es su primera vez, ¿no? Pero está la segunda comunión, la tercera, y la cuarta y la quinta, y todas son importantes. Entonces, algún día importante, no, todos los días son importantes con ella. Me recordar la hermandad, pues nada, un hermano más que trabajó y luchó por llevar a la Virgen lo más alto, o sea, a la coronación de la Virgen y también a la restauración, porque era imprescindible. Y eso es lo más grato y lo más profundo que tengo en mi mente. ¿Sí? Yo a don Francisco le diría que muchas gracias por tanto trabajo por y para la Virgen de la Cabeza, por ese sacrificio que ha hecho durante tantos años y por ser el artífice de todo lo que tenemos a día de hoy. Para mí ha sido un gran acierto lo que ha hecho esta nueva directiva, pues no tenía ni idea ni lo que podía hacer ni nada, pero en fin, ha sido una cosa que llevó a la Virgen también a distintas parroquias como lo hicimos nosotros en un principio, y hubo una elevación de entusiasmo hacia el amor a la Virgen. Yo cuando fue la coronación no estaba. Entonces, el poder formar parte de esa historia, ya no desde cero, es como una oportunidad para los jóvenes, el tener como una referencia de lo que pasó y el poder vivirlo nosotros mismos. El 50 aniversario. 50 aniversario me gustaría que fuese que Motril siguiera ahí. Avisado hubiera estado mejor, ¿eh? Uno de los objetivos marcados del aniversario
fue plasmar años de investigación documental y heurística, de forma que el tiempo no se llevara hasta el olvido hitos, logros, conquistas para la fe protagonizadas por el pueblo de Motril mediante su devoción por la Virgen de la Cabeza. Desde el primer instante quisimos desentrañar el origen de su vocación, su llegada y, más allá de las leyendas orales que han enaltecido su culto por espacio de 5 siglos, los valores catequéticos, plásticos y estéticos de nuestra patrona. El primero de los contribuyentes ocupará por siempre uno de los espacios más emotivos y emocionales en el corazón de los que somos hijos de la Santísima Virgen de la Cabeza. Más allá de haber comisariado su coronación canónica y de consagrar su vida al cabildo de oficiales de esta su hermandad, don Antonio Posada, traza la memoria perfecta que, junto a don Francisco Lorenzo y doña Carmita Rodríguez, quienes mejor proporcionaron los argumentos perfectos para el acontecimiento más relevante que la historia contemporánea le brindó a esta ciudad aquel 15 de agosto de 2000. Aconsejo la lectura de un pasaje por los antecedentes, prolegómenos, los comienzos de un sueño materializado gracias al eminentísimo e ilustrísimo cardenal Cañizares. La figura de don Antonio, entonces pastor de los granadinos, ya es parte indisoluble de nuestra memoria. El doctor y profesor Miguel Córdoba regresa a casa. Bautizado en nuestro Real Santuario, este teólogo e historiador del arte no hace más que recordarnos por qué en 1542 se celebra por primera vez el Día de la Asunción, los primeros cultos y fiestas públicas en honor a la Virgen de la Cabeza y en torno a ella los primeros festejos con carácter institucional en 1542. El siguiente capítulo del libro lo redacta el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Granada, primero entre los historiadores, escritores, contribuyentes científicos y divulgadores culturales del mundo cofrade en el sureste español. Miguel Luis López Guadalupe hace una semblanza exacta de las cofradías, las iglesias, las devociones, las fiestas, los actos religiosos de toda nuestra vicaría en los siglos XVI al XVIII, como marco histórico en el que desenvuelve el fervor por la Virgen de la Cabeza. Aprovecho para traer aquí a un devoto de la patrona de los motrileños, el recientemente fallecido don Manuel López Guadalupe, profesor de farmacia de la UGR, que ha transmitido a todos y cada uno de sus hijos que en Motril está la otra devoción mariana de la casa. Descanse en paz, don Manuel. Llega el turno del más conspicuo investigador y redactor de la historia patrimonial y devocional de Motril, nuestro cronista oficial Domingo López, que, superando el imposible de contar más si cabe de la Santísima Virgen y su hermandad, relata todo un siglo XIX de culto y hermandad con la precisión de los recorridos urbanos de sus procesiones o el asentamiento de una hermandad pionera gobernada por mujeres que en el siglo menos propicio de España para el desarrollo de la religiosidad popular o incluso de la creatividad artística consigue una evolución inusitada que la introduce como la imagen de todos en el siglo XX. Doble participación asume el profesor Francisco Posada en este libro. Su modestia no le permitirá reconocerse como si hace su hermandad motor, ideólogo, piedra angular de la coronación canónica, acto este que se aproxima al pago de una deuda fraterna con él. Lo cierto es que sin sus averiguaciones en torno al patrimonio histórico de la Virgen de la Cabeza, hoy sería imposible datar, precisar y conservar un ajuar estético que es también la lectura de las modas y los modos en los que generaciones de motrileños han visto a su patrona y un llamado y una alerta a la preservación de la identidad de la fe, asumida siempre que se presenta a culto la Virgen. El doctor en Historia del Arte, Isaac Palomino, logra un alarde de datación. Su comparación estilística ayuda a precisar autorías y similitudes de nuestra Virgen y a ponderar su valor artístico. Al cabo, se pone de manifiesto que Urbano VIII, creador del ceremonial para la declaración de patrona o de patrón, inscribe
por vez primera en el mundo, en ese libro romano abierto en 1630, a Nuestra Señora de la Cabeza, convirtiéndose gracias a ella, Motril, en la primera ciudad del mundo, hito que es de trascendencia única. Hemos además de advertir que se ha rastreado el origen estético de la imagen, encontrándola en las bodegas florentinas, en los museos europeos, como el Breden de Berlín del siglo XV, y que se aporta el cronograma histórico más completo hasta la fecha de la ciudad y del mundo cofrade del sureste español, que recopila 132 hechos históricos en el periodo que abarca desde 1503 a nuestros días. La obra recopila 84 ilustraciones, algunas de ellas inéditas, otras verdaderos tesoros históricos, otras de un alarde técnico ímprobo. Hay detrás de este trabajo una implicación creativa y constante de David Prado Fernández y Adrián Ramos Quirós. El libro, por tanto, es un esfuerzo documental, de investigación, de autoridad científica y de empeño por ponderar los logros que para la fe, el arte y la cultura conquistó la Virgen de la Cabeza, y que explica por qué le valió llegar a los honores de la coronación canónica aquel inolvidable 15 de agosto de 2000. Sería imposible que esta hermandad no agradeciera en primer lugar a nuestro excelentísimo ayuntamiento y en particular a su ilustrísima señora alcaldesa su esfuerzo, tales como para contagiar de los ánimos a la excelentísima Diputación Provincial de Granada. El denodado empeño de Luisa García Chamorro solo puede encontrar un eco parecido en el hoy viceconsejero don Nicolás José Navarro. Ellos fueron la sombra de las emociones motrileñas para que el aniversario, además de todo lo celebrado, además de todo lo construido, además de todo lo propuesto, tuviera para siempre una huella en la historia mediante publicaciones y ediciones documentales que permitieran que el tiempo no olvidara la suerte del motrileño de ampararse por siglos en su patrona. El libro confirma la sospecha de la grandeza estética, artística, histórica de la Virgen de los Motrileños, pero pone algo más de manifiesto, lo más importante. Motril la ha buscado durante siglos y la ha encontrado siempre en su día a día, más allá de que a los méritos y reconocimientos ella llegara la primera del mundo y le fueran dadas las gracias que merecía. Una foto de este libro es el resumen perfecto de sus 5 siglos y del aniversario de su coronación. Antonia sostiene en brazos a su nieta. Es el primer besamanos de la historia que ha vivido Nuestra Señora. La pequeñísima bebé que un día presumirá que su abuelo fue José Luis Cabarroca, se entretiene absorta con ese Dios metido a niño de los brazos de cabeza. En este libro vamos todos, los que aprendimos que desde la cuna a la mortaja nuestras vidas tienen siempre las 6 letras que su nombre tiene en el pecho de la fe. Deseamos una lectura muy satisfactoria, casi tanto como consagrar todo el alma a la Virgen sin edad ni tiempo de generaciones de motrileños que ya les rezan en los cielos. Y de todos que aún no saben, lo van a saber, que tienen su ancla en el talle perfecto de la patrona de los motrileños. Llamo al señor hermano mayor de esta muy antigua hermandad. Ilustrísima señora doña Luisa María García Chamorro, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Motril, reverendo señor don Hermes Elízar Moreno Arias, rector del Real Santuario, director espiritual de la muy antigua, real e ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Motril, reverendo señor don Luis Alberto Prado Rivera, vicario para Andalucía Oriental de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, ilustrísima señora Marta Nieves Ballesteros, vicepresidenta primera y diputada de Turismo y Patrimonio de Granada, excelentísimo señor don José García Fuentes, presidente de Autoridad Portuaria de Motril, señores hermanos mayores honorarios de esta muy antigua, real e ilustre Hermandad Sacramental, señor cronista oficial don Diego López Fernández de la muy noble y leal ciudad de Motril, queridos hermanos todos en Cristo, buenas noches y bienvenidos. Primero quisiera dar las gracias a Dios por reunirnos hoy a todos aquí. El motivo es Él y todo a través de Cabeza.
Una vez dicho esto, y como bien se suele decir, de bien nacidos es ser agradecidos. Por ello, quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a todos los que habéis hecho posible que tanto durante el año pasado como en el acto de hoy se culmine un 25 aniversario que creemos ha estado a la altura que nuestra madre merece. Ahora sí ponemos fin a una programación que comenzamos a trabajar hace ya 4 años, de la mano de quien ha sido comisario del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Cabeza. Esperamos haber sabido trasladar a todo Motril y a los devotos de nuestra Madre lo que fue nuestra meta principal: llevar a la patrona a cada corazón motrileño y hacer que estos se acerquen aún más a ella. Especial agradecimiento a nuestro hermano mayor honorario, nuestro arzobispo don José María, quien desde el primer momento en el que le presentamos este ambicioso aniversario, allá por la primavera del 2023, mostró su interés por todos los actos, nos brindó su apoyo y nos animó a seguir adelante con el propósito de acercar a la Virgen de la Cabeza a su ciudad. Gracias, Luisa, por estar siempre atenta a nuestras demandas, que son las de toda una ciudad, la de todo Motril, y por haber hecho más fácil este 25 aniversario. Han sido muchas reuniones, llamadas y desvelos, pero sé que no lo haces no solo por responsabilidad, sino por el amor que le tienes a tu patrona. Agradecer la coordinación entre las áreas municipales, como siempre. Han estado disponibles para todo lo que se le ha solicitado, gracias al equipo de alcaldía, a las concejalías de seguridad ciudadana, fiestas, jardines, mantenimiento, turismo y cultura, y en general a todas aquellas áreas que en algún momento nos hemos precisado de su ayuda, volcándose y ofreciéndonos siempre su servicio. Gracias a los servicios de Cultura y Turismo de la Diputación de Granada, a sus diputados y a los responsables de departamento, a su presidente por la cercanía mostrada. Queda ya algo lejana aquella visita institucional al Real Santuario, junto al que era en ese momento vicepresidente, Nicolás Navarro, acompañado de nuestra alcaldesa y del equipo de gobierno, y donde les presentamos los actos del 25 aniversario. Desde el primer momento se nos brindó toda la ayuda y hoy vemos los frutos. Gracias a Elena, a Antonio, a María José y a tantos funcionarios de la Diputación por hacerlo todo más fácil. Le pido a nuestra alcaldesa y a la vicepresidenta de la Diputación haga extensible a sus funcionarios nuestro agradecimiento. No seríamos justos si no agradeciéramos a los autores de los artículos. Son muchas horas de investigación y trabajo y a veces a contrarreloj. Todo este esfuerzo nace del amor a la cultura, al conocimiento y a la Madre de Dios. Gracias a Miguel Córdoba Salmerón, Domingo López Fernández, Miguel Luis López Guadalupe, Francisco Posadas Chinchilla, Antonio Posadas Fernández, hermano mayor honorario de nuestra hermandad y comisario de los actos de coronación el año 2000, a Isaac Palomino Ruiz y a David Rodríguez Jiménez Muriel, comisario de los actos de este 25 aniversario. También a los autores de las imágenes, a David Prado, Adrián Quirós, Pablo Castilla y al equipo de Telemotril para el documental. A todos y a los que se me pueden haber olvidado, gracias, porque con vuestro trabajo habéis enriquecido a la historia de nuestra Real Hermandad de Motril y de su patrona. Y, por supuesto, a todos los que han trabajado durante todo este año, durante todo el 25 aniversario, a la Priostía, al Grupo Joven, a los miembros de la Junta de Gobierno, a todas las hermandades y cofradías de Motril y, cómo no, a nuestro conciliario y rector de nuestro Real Santuario, don Hermes. Lo cierto es que con tanta gente buena da gusto trabajar. Gracias por tanto amor entregado. Pero el mayor de los agradecimientos es para Motril, el de ayer y el de hoy. Unos por enseñarnos el camino a seguir y a amar a la Virgen de la Cabeza, y otros por haber hecho posible un aniversario como nuestra patrona merece. Somos herederos de más de 25 generaciones, más de 500 años de amor a nuestra Madre y debemos de ser respetuosos con esa historia. Sí, los tiempos cambian, pero hay que buscar la sintonía y el equilibrio entre el ayer y el hoy, ser valientes y avanzar con la época que nos ha tocado vivir. Decía San Juan Pablo II que España es tierra de María, y esto se hace aún más patente en Motril, donde toda su historia ha girado y sigue girando en torno a ella, en torno a la Virgen de la Cabeza, y eso el motrileño lo sabe. Como decía, la meta del 25 aniversario era llevar a la Virgen de la Cabeza a todos los motrileños. Y en actos como el del 9 de febrero, el primer besamanos en la historia de nuestra Madre,
creemos que encontramos el mejor de los comienzos. Ver a nuestros abuelos hacer un esfuerzo titánico para poder besarla, otros pidiendo poder volver a pasar frente a ella para pedirle esa cosita que se le quedó en el olvido, que se le pasó, y sobre todo para agradecerle toda una vida, pero no toda su vida, toda una vida para los suyos, o los que dieron las gracias por haber obrado el milagro de haberlo sacado de la UCI y poder estar junto a ella. Nada más que por eso mereció la pena. Esos momentos no están pagados con nada, se quedarán en nuestras retinas y en nuestros corazones y estaremos eternamente agradecidos a nuestra madre. Después llegaron las peregrinaciones pastorales a las parroquias del Carmen del Puerto, por donde la Virgen llegó a Motril, Capuchinos, San Antonio, Las Angustias, y en su recorrido por ella, hasta ellas pasamos por las residencias de ancianos, el Hospital de Motril, porque todo el mundo tiene necesidad de María. Y con ello volvimos a escribir un capítulo de nuestra historia. En el traslado al puerto y a Capuchinos, la Virgen fue en una sencilla anda, bajo palio, como antiguamente, y además en talla, como fue concebida, como ella quiso que llegara a Motril. Fue un momento y Motril lo merecía. Después de más de 400 años sin ver esta estampa, en su aniversario se pudo ver. El regreso a su real santuario, a la casa de nuestra patrona, se realizó en procesión extraordinaria y se completaron las visitas a las totalidades de las iglesias de Motril, a las Nazarenas, al Carmen, la Encarnación, a los Agustinos y a las Dominicas. Y cómo no, también la visita obligada al comedor social que lleva su nombre. A lo largo del año, un rosario de actos, las conferencias, los conciertos, juegos florales, la fiesta de la vigilia de la Inmaculada Concepción, y todo premiado con un eje central, la multitudinaria procesión de alabanza del día de su fiesta grande, el día de la Asunción. Motril abrigó a su madre durante todo el recorrido, recuperando incluso su paso por Puerta Granada, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra historia. Y es que, para el que no lo sepa, durante la Guerra Civil la Virgen estuvo escondida en casa de la camarera mayor de aquel momento, doña Teresa Garballo, llevada allí arriesgando su vida por quien hoy da nombre a nuestra obra social, don Enrique García Olmedo, y que hemos puesto a disposición de Cáritas para la ayuda de los más necesitados. Motril tenía una deuda de gratitud y hoy, al dar su nombre a nuestra obra caritativa, hemos comenzado a saldarla. La obra social don Enrique García Olmedo es cada vez más fuerte y deseamos que lo siga siendo. Nuestro querido comisario David decía en algunos de sus numerosos pregones que reyes, marqueses e ilustres se han postrado ante la Virgen de la Cabeza, y es cierto. Felipe V en 1711 concedió el patronazgo a su morada y desde entonces es real santuario. La reina Isabel de Braganza, segunda esposa de Fernando VII, el marqués de Esquilache y el de Vistabella regalaron mantos para vestir a nuestra patrona. Y Felipe VI, en el 2024, aceptó ser hermano mayor honorario de nuestra Real Hermandad. Pero el mayor regalo siempre ha sido el de su pueblo, el amor sencillo y fiel del motrileño a su Virgen. El documental que acabamos de ver enlaza la historia reciente de la hermandad y de nuestra patrona a través de la voz de nuestro querido hermano don Francisco Lorenzo, quien desempeñó el cargo de hermano mayor durante los actos de coronación y lo es en la actualidad con carácter honorario, con el presente y el futuro relatados por nuestro delegado de Horquilleros y una representante del grupo joven. Todo ello se nos presenta mediante imágenes y vivencias personales cargadas de emoción. Por otra parte, el libro se presenta como una obra sólida y rigurosa que aborda tanto aspectos generales, como el estudio de la vocación de la Virgen de la Cabeza a nivel general, como otros más concretos, entre ellos los tronos procesionales de la patrona de Motril o las reglas de nuestra hermandad. Incluye además datos históricos sorprendentes, como el estudio de la talla como obra de arte o la relevancia de su patronazgo a nivel mundial. El análisis del 25 aniversario del documental y del libro queda ahora en manos de todos ustedes y de Motril. Esperamos sinceramente que sea de su agrado. Termino con un deseo que en el documental comento, que Motril esté ahí, hoy, mañana y siempre, con su patrona, como lo ha estado desde que ella eligió esta ciudad para quedarse,
Infinitas gracias a todos y que ella bendiga a Motril y a todos ustedes. Tengo el honor de llamar aquí a esta atril la ilustrísima señora Marta Nievas, vicepresidenta primera y diputada de Turismo y Patrimonio de Granada. Muchas gracias. Buenas tardes. Querida alcaldesa Luisa, hermano mayor, párroco de la cofradía, Pepe García Fuentes, responsable presidente de la autoridad portuaria, resto de autoridades eclesiásticas, miembros de la hermandad, vecinos de Motril, resto de la corporación. Muchas gracias. Para mí es un honor poder estar hoy aquí como responsable del área de turismo y patrimonio, pero también en nombre del presidente de la Diputación poder compartir, estar aquí en Motril en este día, pues desde luego que es una enorme satisfacción. Quiero comenzar, sobre todo, agradeciendo a la antigua, real, ilustre Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Cabeza la invitación y, sobre todo, gracias por el amor a la patrona, ese amor que hemos podido ver en este vídeo, en este magnífico reportaje, ese amor a esta Virgen y también a esta ciudad que se tiene y, sobre todo, algo tan importante que se transmite generación tras generación. En este 25 aniversario de la coronación canónica nos llena de emoción, de recuerdo y sobre todo de fe compartida. Recordar y ver este momento que quedó grabado para la historia de Motril es una enorme satisfacción y poner en valor esa fe, ese patrimonio y sobre todo cultivar algo tan importante que se tiene que mantener a lo largo de las distintas generaciones. Nuestra Señora de la Cabeza Coronada acompaña, protege y forma parte de la vida de este pueblo, de esta ciudad, pero también hemos podido ver que es referencia, que es consuelo y que es un punto de encuentro para todos los motrileños, pero también para la gente que venimos de fuera y encontramos consuelo en esta basílica. Las hermandades, desde luego que jugáis un papel muy importante en guardar esos sentimientos, custodiáis la tradición, pero también dais vida a la ciudad. Detrás de cada acto, hemos visto desde luego muchos actos y muy importantes a lo largo de este año de celebraciones, hay muchos detalles, hay mucho trabajo, hay mucho silencio, mucho compromiso y sobre todo una vocación de servicio. Desde la Diputación de Granada, y ya lo ha dicho el hermano mayor, el presidente se ha comprometido en poner en valor el patrimonio de nuestra provincia, el patrimonio de todos los pueblos, de cultivar, pero desde luego ahí las hermandades representáis una forma de entender nuestras raíces y sobre todo de mantener viva esa identidad que nos define como territorio, algo muy importante que tenemos que entre todos colaborar, administraciones y hermandades, mantener esos valores que referencian nuestras raíces y que las vamos a dejar desde luego de testimonio para las generaciones que vienen. Y me ha alegrado mucho ver cómo la gente joven participa, me alegra ver cómo la juventud comparte esos valores. Miramos al futuro con ilusión, la ciudad de Motril se transforma en una ciudad moderna, pero sin perder de perspectiva nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestra fe, nuestra cultura. Y eso es algo muy grande que tenéis que mantener, sobre todo los más jóvenes. Motril, desde luego, y la costa tropical, que desde el Patronato de Turismo venimos haciendo un esfuerzo en promocionar el ámbito turístico, también hay que poner en valor ese turismo religioso, porque tenéis un valor importante con vuestro paisaje, con vuestras playas, desde luego que bastante cuidadas y bastante bonitas, pero desde luego que tenéis un carácter acogedor
y eso se suma a vuestra riqueza cultural que se vive desde luego en vuestras calles, en vuestro vivir de día a día, y eso la verdad que se transmite con orgullo. Este documental que hemos podido ver ha sido fruto de una colaboración importante entre el Ayuntamiento y la Diputación. Esa colaboración entre administraciones es nuestro deber y es nuestra responsabilidad mantener en ese libro que hoy se presenta, que esos sentimientos se mantengan y se tengan para el resto de los años. Permite conservar, como digo, lo vivido y lo compartido para esa gente que luego va a poder ver este documental y este libro. Hoy, desde luego, hemos visto que celebramos mucho más que un efeméride. Celebramos la devoción que permanece en una hermandad que trabaja, que se entrega con su pueblo y, desde luego, que mantiene sus raíces vivas y su tradición. Eso es algo muy importante y que, en nombre del presidente de la Diputación, que pudo compartir esa visita, tengo que transmitirle de nuevo la enhorabuena por ese trabajo que vienen haciendo. Enhorabuena por estos actos, por estos 25 años de connotación canónica, y enhorabuena desde luego por todo lo que representáis, porque gracias a eso desde luego podemos mantener viva esta fe, esta cultura tan importante para Motril, para Granada y para su provincia. En nombre del presidente de la Diputación, felicidades, enhorabuena y un saludo y un abrazo muy fuerte a la ciudad de Motril. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, vicepresidenta. Tengo doble honor ahora el de hacer el llamado para que suba aquí a la señora alcaldesa de la ciudad de Motril, doña Luisa García Chamorro. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Hoy, como se ha dicho a lo largo de esta tarde, vivimos un momento muy especial, un acto que pone el broche final a un tiempo profundamente significativo para nuestra ciudad, en el que hemos celebrado el aniversario de nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza. Asistimos, pues, a un ejercicio de memoria colectiva, con el deseo de detenernos, de mirar atrás y sentir nostalgia y orgullo, mucho orgullo, de todo lo que hemos vivido en este aniversario y que nos ha unido una vez más en torno a nuestra patrona. Siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo hago, pues la Virgen de la Cabeza es un hilo conductor de nuestra historia, que ha unido generaciones durante más de 5 siglos. Alrededor de ella hemos construido buena parte de lo que somos como ciudad, nuestras celebraciones, nuestras costumbres y ese profundo sentimiento de pertenencia que nos hace sentir motrileños. A lo largo de este año hemos querido que este aniversario no solo se quedara en el recuerdo, sino que sirviera para reforzar ese vínculo que une a los motrileños con su patrona. Y por eso me van a permitir que dé las gracias de corazón, no como alcaldesa, como motrileña, a Miguel Ángel Gallego, hermano mayor de la Hermandad Patronal, y a toda su Junta de Gobierno, al igual que al comisario de este aniversario, David Rodríguez Jiménez Muriel, por todo el trabajo realizado en pro de nuestra patrona. Habéis conseguido llevar la devoción a cada rincón de esta ciudad, de norte a sur, de este a oeste, viviendo momentos únicos, como lo hemos podido ver en el documental, en la que la Virgen ha visitado nuestros barrios y se ha reencontrado con sus motrileños y con sus motrileñas. Hoy, con este libro y con este documental, damos el paso final, porque lo vivido merece ser contado, pero también merece ser preservado, para que las generaciones futuras puedan entender la importancia de este aniversario, para que conozcan la fuerza de la fe
que ha sabido perdurar a lo largo del tiempo y que refleja que Motril sigue mirando a su patrona con el mismo cariño, con el mismo respeto y con la misma devoción de siempre. Como he dicho anteriormente, como alcaldesa, pero sobre todo como motrileña, estoy muy orgullosa de todo el trabajo que habéis realizado, personas, colectivos, hermandades y entidades que habéis hecho posible este año tan especial. Porque si algo ha quedado claro es que cuando Motril se une es capaz de hacer cosas extraordinarias. Sigamos, os animo a seguir cuidando nuestras tradiciones, sigamos transmitiendo este legado y sigamos encontrando en nuestra Virgen de la Cabeza la esperanza y la fuerza para continuar. Muchas gracias. Señores, el acto acaba aquí. Efectivamente hemos cursado todo tipo de agradecimientos, pero creo que 20 generaciones de motrileños son los principales protagonistas, los que nos llevaron a la coronación canónica y los que nos han llevado al 25 aniversario, del que definitivamente ponemos aquí su broche final. El libro pueden adquirirlo gratuitamente justo a la salida, una obra que sin lugar a dudas marcará un antes y un después en la historiografía, pero por supuesto en el corazón y la emoción de todos. Gracias de todo corazón por formar parte del acto, del aniversario y de la vivencia, en definitiva, de Motril desde la fe, desde la cultura y desde la historia. Gracias de corazón. Hasta muy pronto.